aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más: casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna. Palabra del Señor. Hijos, miren el texto bíblico de la primera lectura, maravilloso. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada a la riqueza. Hijos, se está hablando en este texto bíblico de la sabiduría. Pregunta: ¿quién es la sabiduría? Dios es la sabiduría. Dios es la sabiduría. Por eso el autor se sacia en la sabiduría. El autor nos dice: vea, todo en comparación con Dios, sabiduría es nada. Y en realidad así lo deberíamos tener. Pero ojo, una cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia cognitiva y aprendizaje y conocimiento,
muy diferente. En el colegio, en la Valle, en la Libre y en la ICESI te enseñan conocimiento, te enseñan intelectualidad. Pero en la iglesia, la palabra de Dios en la celebración te enseña dónde está la sabiduría. Ahí, Dios, ahí está la sabiduría. Y nosotros queremos ser sabios hijos sin venir al templo. Nosotros queremos que se nos reconozca como muy sabios, muy doctos, muy alzaditos en conocimiento y saber, pero no venimos a relacionarnos y a beber de la fuente de la sabiduría. Por eso ese texto bíblico nos hace una invitación precisa, hijos. ¿Quieres tener sabiduría? Pídela a Dios, que Él, dueño en esencia de la sabiduría, te la regala. Pero tú tienes también que organizar unos espacios. Las mamás y los papás dicen, nuestro hijo que sea un abogado, ¿cierto, amor? Amor, a mí me gusta más que sea médico. Ah, mi vida. Bueno, vamos a darle elementos de una profesión y de otra, para que cuando él esté grandecito, él escoja. Y entonces, ¿dónde lo llevamos a que estudie medicina? ¿Y dónde lo llevamos a que estudie derecho? Y entonces uno comienza a ubicar espacialmente el sitio donde ese hijo se debe formar. Pero eso no sucede con nuestros papás al momento de pensar que nosotros o que los hijos deben aprender sabiduría. Porque si así fuese, este templo estaría lleno. Y en toda celebración estaría a reventar. Porque es el brote de la misericordia de Dios derramándose en cada uno de los corazones, llenándonos de sabiduría, llenándonos de su amor. Hijos, después de que uno esté lleno de sabiduría, sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Si yo estoy saciado del Señor, lleno del Señor, repletico del Señor, toda mi vida es alegría. Y entonces uno va a mirar situaciones de muchas personitas, de pronto de la comunidad o de otra parte, y uno encuentra que hay como un sinsabor por la vida, un desgano por la vida. Uno se acerca muchas veces a adultos mayores y uno les dice, ¿cómo estás, hijo? Aquí ya, como esperando la muerte. Qué pereza vivir. Ay, bendito sea mi Dios. Con mucho ánimo, con mucha fe, hay que continuar caminando. Sí, Padre, pero esto cansa. Bueno, eso se lo dicen a uno adultos mayores. Y en los adultos mayores uno entendería el cansancio físico de la vida, del trajinar. Pero que se lo diga a uno una persona de 20 años, de 30 años, uno dice, ¿qué? ¿Estás cansada? ¿Estás cansado de la vida? Y entonces, ¿qué vas a hacer si vas a vivir 104 años? Hijos, porque no le hemos cogido el gusto a la vida, porque nuestra vida está repleta de cualquier cantidad de cosas, menos del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, del querer y de la voluntad de Dios. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Llena tu vida de la gracia, de la presencia de Dios en tu vida,
de momentos, de experiencias personales de Dios con el Señor, y tu vida va a saber diferente. Hijos, y en el Evangelio me parece muy especial el texto bíblico. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hijos, es una pregunta existencial. El hombre en sus primeros inicios se preguntaba: ¿por qué vivo? ¿De dónde nací? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién me creó? Luego elabora la pregunta, sus padres le ayudan construyendo con la explicación humana, y más adelante él se comienza a preguntar: ¿por qué la muerte? ¿Por qué muero? ¿Por qué me tengo que morir? ¿A qué edad me voy a morir? ¿Qué va a suceder conmigo cuando me muera? Queridos hermanos, y entonces viene la pregunta para nosotros, cristianos, católicos, convencidos y practicantes, es: si esto es mentira, levantan la mano. Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos cuestionado nuestro ser, nuestra existencia, pensando: ¿yo me iré a salvar? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Yo sí me iré a salvar. Y también preguntamos: ¿y mi papá que me abandonó se irá a salvar? ¿Y mi mamá que me dejó y se fue con otro señor se irá a salvar? Hijos, por eso es que el texto bíblico hoy nos invita a que pensemos en esa pregunta: ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Pero les pregunto, hijos, ¿cómo se llama la persona que se le adelanta al Señor Jesús para hacerle esa pregunta? ¿Cómo se llama? Lo dije clarito. Hay una característica por la que uno deduce que es joven. Hijos, el texto no menciona nombre, da una característica por la que uno deduce que es joven. Miremos, en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida? ¿Por qué, Diego, deduce uno que es un joven? Porque venía corriendo. Claro, eso es real, porque venía corriendo. Y deducimos que es rico por la respuesta que le da el Señor, y que el texto bíblico no lo dice. Entonces, hijos, ¿qué nos dice el texto bíblico? Que esa persona no tenía nombre. ¿Por qué? ¿Por qué el texto bíblico no tiene nombre? Esa persona. Hijos, porque esa persona eres tú y soy yo. Por eso no está ahí escrito el nombre, porque esa persona que se cuestiona cómo llegar al reino de los cielos somos cada uno de nosotros. Uno se le acercó, se arrodilló y le preguntó. Ese uno eres tú y soy yo, que nos preguntamos qué tenemos que hacer para ganar el reino de los cielos. Y el Señor Jesús le responde muy especialmente con la segunda parte de los mandamientos. Recuerden que la primera parte de los mandamientos hace referencia a Dios y la segunda a los hermanos y a la comunidad. Entonces el Señor le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, ni estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Perfecta la respuesta, hijos. Perfecta la respuesta. Pero él era un hombre, un ser humano bueno, cumplidor, conocía la ley
y le responde al Señor: Señor, todo eso lo he hecho desde que estaba pequeñito. Entonces ahí es donde el Señor lo mira con ojos de misericordia, de amor, de bondad. Hay otro texto bíblico que dice que el Señor se acercó y lo abrazó. Entonces en ese momento le dice: solamente te falta una cosa. Vete, vende lo que tienes, reparte el dinero a los pobres y luego sí vienes y me sigues. Hijos, este texto bíblico dice que frunció el ceño y se fue pesaroso. Hay otros textos bíblicos que dicen: puso mala cara, hizo mala cara. ¿Por qué? Porque se encontró con una sorpresa. Nadie le había enseñado que para ganar el reino de los cielos tenías que fijarte a tu alrededor. Tú cómo ibas creciendo y cómo tenías que ayudar a crecer a los que estaban a tu alrededor. Nadie se lo había enseñado. Solamente le habían enseñado el Shema, solamente le habían enseñado la ley, solamente le habían enseñado a cumplir, no a vivir con amor pensando en los hermanos que están a nuestro alrededor. Por eso se fue triste, porque tenía muchos bienes. Entonces viene la otra cuestión. El Señor continúa diciendo: hijos, por eso es que más fácil va a ser que un camello pase por el ojo de una aguja que un río se salve. Y nadie entendía la situación. No es fácil de entenderla. En estos momentos nosotros también pensaríamos: óigame, y entonces, amor, vendemos la casa, salimos del río. El Señor no te está diciendo eso. Y más adelante lo explica de una forma especial, como solo el Señor puede hacerlo. Dice: el que pone su confianza en el dinero es el que no puede entrar en el reino de Dios. No es el que tiene sus bendiciones, las bendiciones que Dios le ha regalado, una casita, un carrito, una tierrita para que descanse, maravilloso. Y si tienes una pensioncita, delicioso. Has trabajado, has luchado, Dios te ha bendecido. Dale gracias a Dios, alaba y glorifica al Señor. No tienes que salir de ellos, pero eso sí, lo que te dice el Señor es que tu corazón no puede estar pegado a esas bendiciones que Él mismo te ha regalado, sino que su corazón, tu corazón, tiene que estar a los pies del Señor, como María en la casa de Marta y de Lázaro. Así es que tiene que ser. O sea, que cuando el Señor te llame a un servicio, tú no puedes estar diciendo: Señor, déjeme, yo voy a lavar el carro, es que tengo que pintar la casa, es que no puedo porque le tengo que poner unos bombillos hermosísimos porque diciembre esta casa tiene que ser la más hermosa de la cuadra. Ahí es donde está el pecado, hijos. Ese es el pecado. No es que tú tengas tu casita y tu carrito y tu tierrita para descansar, no, es en que tú comiences a poner esos bienes y bendiciones que Dios mismo te ha regalado por encima de lo que es verdaderamente importante. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es. Queridos hermanos, que nos quede claro que las riquezas no son malas, son una bendición de Dios, pero que la bendición de Dios yo no la puedo utilizar para apartarme de Él y para apartarme de la sociedad, de la comunidad. Yo no puedo estar metido en la sociedad porque me corrompe, pero yo tengo que ayudar a los que están en la sociedad a salir de ahí, a cambiar la mentalidad, apoyarlos, ayudarles, como lo hacemos en comunidad cada 8 días, dando un mercadito a un hermano o a una familia pobre en nuestra comunidad, que hay muchas necesidades.
Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Que mi bendición, la bendición que Dios me regala, esa pensioncita que Dios me regala, yo también piense, después de saciar mis necesidades, ojo, mis necesidades, ¿cómo puedo ayudar a saciar las necesidades del otro? ¿Estamos? Ánimo pues, queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.